Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a este espacio de psicometría y pruebas psicológicas. En esta oportunidad, mi equipo de trabajo está conformado por quien les habla, Jorge Leonardo Cordero Guerrero, Brian Antonio Martínez Jiménez y Lady Lorena Rincón Silva. Pues bien, para esta oportunidad vamos a ponernos en contexto. Vamos a hacer un estudio de caso basados en una necesidad requerida por una empresa denominada TED Solutions SAS. Esta empresa se dedica al desarrollo de soluciones tecnológicas para el sector empresarial y también educativo. Con más de 10 años de experiencia en el mercado, se caracteriza por su cultura de innovación, trabajo colaborativo y orientación al cliente. También, esta empresa en la actualidad abre una convocatoria para un analista de talento humano y el perfil buscado consiste en o corresponde a un profesional con formación en psicología o áreas afines, con competencias en reclutamiento, selección, gestión del clima laboral y capacitación. La empresa valora especialmente las habilidades de liderazgo, el trabajo en equipo, comunicación asertiva y manejo adecuado de la presión o trabajo bajo presión. Por ello o para ello, el área de recursos humanos solicita al psicólogo organizacional que proponga pruebas de personalidad y competencias interpersonales que permitan identificar fortalezas y áreas de mejora de los candidatos. Pues bien, para la planificación de la evaluación como equipo, hemos trazado unos objetivos de la evaluación que consisten en que la principal finalidad de esta evaluación es definir y determinar el perfil del cargo necesario o solicitado por la empresa TED Solutions SAS para identificar fortalezas y áreas de mejora de los candidatos. También, en cuanto a los métodos de la evaluación, podríamos decir que la evaluación se realiza mediante la aplicación de pruebas psicométricas, a saber, hemos escogido dos, que son el inventario de personalidad 16PF y el test Clever o DISC. En cuanto a la selección de las pruebas para la justificación de la 16PF, nos hemos basado en la validez, la confiabilidad, la pertinencia y su utilidad para evaluar competencias del cargo. El 16PF es una herramienta invaluable en la orientación vocacional y la selección de personal, donde ayuda a prever el ajuste de una persona a roles específicos y entornos laborales. También el inventario de personalidad 16PF, concebido por Raymond B. Cattell, se erige como un pilar fundamental en la evaluación psicológica moderna. Este instrumento, desarrollado para desentrañar las matices de la personalidad a través de la medición de 16 factores claves, ha demostrado ser invaluable tanto en la investigación psicométrica como en la práctica clínica. Siguiendo con la justificación del inventario de personalidad 16PF, podríamos decir que desde su creación ha evolucionado para convertirse en una herramienta versátil y confiable, utilizada por psicólogos, psiquiatras y otros profesionales de la salud mental en todo el mundo. Cada uno de estos factores proporcionan una ventana hacia la comprensión profunda de cómo las personas piensan, sienten y se comportan en diversas situaciones. El inventario de personalidad 16PF ha sido adaptado y validado en diversas culturas en todo el mundo. La validez transcultural del 16PF se ha demostrado mediante estudios que han confirmado su consistencia y la relevancia de las dimensiones en diferentes contextos socioculturales. Ahora pasamos a la justificación
del segundo test o prueba escogida, que es el test Clever, basados en la validez, la confiabilidad, la pertinencia y su utilidad en evaluar competencias del cargo. El test Clever tiene validez y confiabilidad demostradas en Colombia cuando se aplica correctamente y es ampliamente utilizado en procesos de selección para identificar las características de un candidato y su potencial en un puesto determinado. Aunque la confiabilidad puede variar ligeramente dependiendo de la versión y el estudio específico, se considera una herramienta psicométrica con un alto nivel de precisión. El alto nivel de confiabilidad que ha logrado obtener el test Clever hace que los técnicos afirmen que la evaluación de personal no requiera pruebas o un currículum, únicamente la aplicación de los cuestionarios diseñados para estos propósitos. Es de alto reconocimiento y utilización en el ámbito de los tests psicométricos. El test Clever es una prueba psicométrica a través de la cual se miden las características de la persona en términos de su empuje, influencia, constancia y cumplimiento. Es ampliamente utilizado en sector empresarial para la selección de personal y se le describe como una técnica de evaluación de la conducta en el ámbito laboral a través de un cuestionario doble que consiste en una descripción del trabajo y una autodescripción. En Colombia es clave para alinear el estilo de comportamiento del candidato con las exigencias específicas del rol, especialmente en áreas de ventas, servicio al cliente y gestión de proyectos. Ahora, pasando a los criterios de selección de estas pruebas, para el 16PF no existe un límite estricto para completar el inventario de personalidad, ya que varía según la velocidad de respuesta y la reflexión de cada individuo. Sin embargo, en promedio los participantes suelen requerir entre 30 a 40 minutos para responder las preguntas de manera completa y reflexiva. En ese sentido, el 16PF analiza adaptabilidad, motivación, liderazgo y relaciones interpersonales. En cuanto al test Clever, funciona como una radiografía de la personalidad del postulante, ¿cierto? Que nos ayuda a los reclutadores de la organización a construir o construirse una imagen clara de las capacidades de cada candidato y así seleccionar al que mejor vaya de acuerdo al perfil del puesto a ocupar o según los requerimientos de la organización. En ese orden, el test Clever mide características relacionadas con 4 aspectos, a saber que son la constancia, la influencia, el apego y la dominación. También es importante señalar que de acuerdo a lo que se nos propone en el estudio del caso, con el test Clever, nos permite a nosotros evaluar estilos de comportamiento bajo presión, motivaciones y desempeño en la cotidianidad. Estas pruebas, tanto la 16PF y el Clever o el test Clever, permiten tomar decisiones de selección basadas en datos objetivos, reduciendo errores de contratación y anticipando posibles áreas de desarrollo. Muchas gracias. Mi nombre es Brian Martínez y en el tercer punto vamos a tratar el tema de la aplicación e interpretación. Dice González que la interpretación de los resultados del inventario de personalidad del 16PF implica un análisis detallado y sistemático de los puntajes obtenidos en cada una de las escalas y factores evaluados. Eso es muy importante porque hay que establecer todo lo que tiene que ver con los perfiles de la personalidad para así identificar el área y las fortalezas y el desarrollo. Entonces esta duración tiene una aplicabilidad de 40 a 50 minutos individual y de 40 a 50 minutos también si es colectiva. Y además de eso, en las áreas de aplicación que se van a manejar vienen siendo todas aquellas áreas en las que se precise la personalidad, el formato de los ítems,
que son 3 secciones de respuesta y van a ser 185 números o ítems. Entonces, ¿qué tiene que hacer el profesional de la salud mental? Utilizar estos resultados para comprender mejor las características únicas de la personalidad de un individuo, identificar los posibles problemas en las áreas de intervención y ir adaptando estrategias terapéuticas para ir creciendo en el proceso. Además de eso, en cuanto al test Clever, esta prueba mide comportamientos y habilidades. Se puede interpretar y determinar cómo actúa la persona en el ambiente normal, cómo cambia su comportamiento y si se encuentra motivada o se le motiva en cuanto esté bajo presión. Entonces, en cuanto a la duración de la prueba, podemos decir que el test consta de 24 reactivos, donde el participante selecciona las palabras que más y menos lo describen, y su duración es de 10 a 15 minutos. Y la interpretación se da según el modelo de ISC, mostrando tendencias naturales y que se adaptan al entorno, especialmente el entorno laboral. Entonces, en las áreas de aplicación podemos tener selección personal, promociones, implementar programas específicos, desarrollar los planes de la organización, desarrollar programas de carrera y seleccionar una ocupación o profesión. En cuanto a los análisis de resultados cuantitativo y cualitativo, el análisis que se hace en la 16PF se divide en dos enfoques: cuantitativo, que se basa en la puntuación de los 16 factores de personalidad primario, y en el segundo orden a través de capítulos de cada tipo. Y en cualitativo se interpreta el puntaje en el contexto de una entrevista clínica y considera factores como el dominio de la respuesta, el nivel educativo y la aplicación, ya sea clínica, educativa u organizacional. En cuanto a todo esto, hay que tener claro que el análisis cuantitativo, en cuanto a sus factores primarios, se obtienen puntuaciones de 16 rasgos primarios como la afabilidad, razonamiento, estabilidad, dominancia, animación, atención y las normas. Y decatipos, la puntuación de cada factor se convierte en un decatipo de una escala del 1 al 10. Y luego la interpretación del cada tipo se interpreta en función de si la puntuación es baja de 1 a 3, media de 4 a 6 y alta de 7 a 9, siendo la interpretación de los puntajes medios a menudo menos relevante. Y en factores de segundo orden, a partir de los factores primarios se puede calcular dimensiones globales como extraversión, ansiedad, autocontrol, que ofrecen un perfil de personalidad más amplio. Luego de eso tenemos el análisis cualitativo, entrevistas clínicas, que fundamentalmente es para complementar el análisis cuantitativo. Se realiza un análisis global del individuo a través de una entrevista para comprender el comportamiento, el contexto y las motivaciones detrás de la respuesta del test. En el contexto de la aplicación, la interpretación de los resultados del 16PF, y en el nivel educativo se deben tener en cuenta las diferentes versiones del test A, B, C, D y el 5, que están diseñadas para distintos niveles educativos y para asegurar la validez de la interpretación. Veremos los resultados que se interpretan comparando las puntuaciones individuales que consideran factores como el género para establecer patrones de comparación relevantes. Y en cuanto al análisis del test Clever, tenemos que integrar todos los datos cuantitativos, que son los resultados numéricos de las gráficas de comportamiento en 3 estados: normal, motivado y bajo presión. Y ese análisis cualitativo, que son las interpretaciones descriptivas de esos datos, se calculan en los 4 factores de la teoría del DISS: dominio, influencia, constancia y apego. La interpretación cualitativa se realiza en comparación de estos perfiles típicos y atípicos de la gráfica. Entonces, ¿qué se puede decir? Que el análisis cuantitativo, en la medición de factores, él te genera un puntaje numérico para cada uno de los 4 factores: del dominio, influencia, constancia y apego. Y que cada de esas gráficas, los resultados se visualizan en 3 gráficas principales. La gráfica T muestra el comportamiento del estado normal, la gráfica M representa el comportamiento del estado motivado y la gráfica L indica el comportamiento bajo presión.
Y todos estos resultados representan con números o porcentajes que reflejan la intensidad de cada uno de estos factores en los diferentes estados conductuales. En cuanto al análisis cualitativo o descriptivo de los perfiles, se utilizan tablas de palabras clave para describir el comportamiento asociado a cada percentil en los tres estados: el normal, el motivado y el presión. Entonces, el comportamiento de los perfiles, en comparación de los perfiles, los resultados numéricos se interpretan comparándolos con perfiles predeterminados y atípicos para entender mejor las características y el comportamiento del evaluado. El análisis de combinaciones: se analizan las combinaciones entre los factores más altos y bajos, y en la identificación de las competencias se busca determinar las competencias y potenciar al candidato para un puesto específico. Y la unión del análisis cuantitativo y cualitativo permite obtener una comparación completa y detallada del perfil conductual de la persona. Entonces, todo esto es necesario para validar los resultados numéricos y para asegurar una interpretación correcta. Bueno, y de esta manera cerramos este espacio en psicometría y pruebas psicológicas, y agradecerles por participar de este tipo de encuentros que nos permiten a nosotros elaborar, nos permiten a nosotros recurrir a las herramientas adecuadas para este tipo de casos y requerimientos a nivel organizacional desde el campo de la psicología. Muchas gracias.